Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Beatriz Ortiz, su amiga, tiene el gusto de compartir esta palabra el día de hoy con ustedes acerca del gozo. Nada nos puede quitar el gozo que Dios nos dio, excepto una cosa que vamos a ver más adelante. Una pregunta: ¿por cuánto tiempo puedes permanecer sonriendo? La sonrisa y estar feliz es temporal, hermanos, pero el gozo es eterno. Nosotros podemos ver un versículo en Juan 11:35 donde dice Jesús lloró, que en español es el texto más pequeño de la palabra, pero en griego no es así. En griego el versículo más pequeño está en 1 de Tesalonicenses 5:16, que dice: estad siempre gozosos. Aunque en español tiene 3 palabras y es más largo que Jesús lloró, en griego es el más pequeño. Yo creo que el Señor nos quería dar algo claro y conciso, una manera muy clara de decirnos que Él se sentía contento, gozoso de que nosotros tuviéramos ese gozo. Uno no puede ser feliz todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? Si pasa alguna cosa que nos cause felicidad, obviamente vamos a estar felices. Si sucede algo que nos cause tristeza, obviamente vamos a estar tristes, porque nuestro estado de ánimo depende de las circunstancias por las cuales estamos rodeados. Pero ¿qué crees? Dios nunca cambia. Para Dios no dependen de las circunstancias. El gozo que Él nos da no depende de las circunstancias. Depende de su paz, de su amor, de su comunión con Él. La palabra de Dios dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Eso de siempre me gusta. No dice, si ahorita estás pasando por situaciones de alegría, estate regocijándote. Si estás por una situación de tristeza, pues no estás gozoso. Sí, dice siempre. En Filipenses 4:4 dice la palabra de Dios que nos regocijemos en el Señor siempre. La felicidad puede ser comparado con un cosmético que solamente es para el exterior, pero el gozo es un carácter, eso que no se ve. La felicidad proviene de las cosas exteriores. El gozo sale de nuestro interior. O sea que la felicidad siempre va a tener un factor exterior a nosotros para poderlo estar. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, mis hermanos, pero el gozo hace una provisión para las necesidades más profundas. La necesidad es como un termómetro que registra las necesidades más profundas. El gozo es como un termostato que regula las emociones. En tiempos de dolor, de pruebas, de sufrimientos, la felicidad desaparece, mis hermanos. Se desvanece y en cambio el gozo se intensifica en tiempos de pruebas. Aunque ese gozo esté entretejido con el sufrimiento, por supuesto que no hay nada de malo en ser feliz. Pero la felicidad funciona mejor cuando la felicidad está enraizada con el gozo. El gozo no depende de la felicidad y puede funcionar mejor aunque no haya ninguna felicidad. Por eso no creo que alguien pueda estar feliz todo el tiempo. Quien dice que es feliz todo el tiempo tratan de engañarse a sí mismo, mis hermanos, porque yo considero que no hay alguien que pueda estar feliz todo el tiempo. El cristiano puede tener gozo a pesar de las circunstancias negativas que esté viviendo, mis hermanos. El rey David perdió su comunión con Dios y su gozo externo a causa de su pecado. En el Salmo 51 nosotros podemos ver que él oraba de esta siguiente manera, clamando al Señor debido a esa pérdida de esa comunión con Él y de ese gozo, y decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí vemos a un David desesperado, clamándole al Señor perdón por todo el pecado que había cometido, porque él había notado esa diferencia que existía ahora a partir de que él había pecado. Su relación con él se había cancelado, no había más relación con él, su comunión se había cancelado y su gozo también. Y aquí en el versículo 12 me llama la atención que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. David estaba desesperado en recuperar el gozo para poder testificar, porque nosotros sabemos que una manera de nosotros poder predicar y testificar el evangelio es lo que la gente ve en nosotros. Probablemente no es necesario hablar, no es necesario predicar, pero con la actitud que nosotros tomamos frente a las circunstancias, que la gente nos mira y nos dice: ¿cómo puedes tú pasar este momento de dolor, de tristeza? ¿Cómo lo puedes pasar? Pero es realmente el gozo del Señor el que nos hace ser fuertes delante de estas circunstancias. Amén. Entonces el gozo es la prueba que lo que tenemos es real y satisfactorio en nuestras vidas. O sea, es real el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero el gozo no solo es necesario para testificar, sino para poder una vida cristiana genuina, un estilo de vida. La Biblia dice que debemos servir al Señor con gozo. Y nosotros podemos ver en el libro de Nehemías, cuando el profeta Nehemías declara que el gozo del Señor es su fortaleza. Yo creo que es un texto que todos mencionamos y decimos: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi fortaleza, porque creemos que nuestro Dios nos fortalece. Y dice: el Señor es el que lubrica nuestras vidas y levanta nuestras cargas y alivia nuestro dolor y quita la sequedad, el cansancio de nuestro trabajo. Amén. Y bueno, la manera de cómo podemos conseguir el gozo. Dices: bueno, sí, yo tengo conociendo al Señor, pero pues no sé cómo conseguir el gozo. Yo te voy a dar un consejo. Uno es tener una vida limpia y tener la absoluta certeza de que no hay pecado entre tú y Dios, mi hermano. Eso nos debe proporcionar un gozo indescriptible. Cuando no hay pecado, aquí nosotros vemos el ejemplo de David, que él pecó y su comunión se perdió y su gozo, y él le clamaba y le decía: devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Entonces, uno es no pecar contra el Señor. Cuando nosotros llevamos una vida en santidad y de integridad, créeme que podemos tener una vida gozosa. El pecado es lo único que nos puede robar el gozo, hermano. O sea, nuestro propio pecado, mi pecado, no el pecado de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo. Es que me hizo enojar y por eso le grité y por eso pequé y por eso lo ofendí. Es que se me metió en la fila y me hizo enojar. ¿Qué actitud estás tomando frente a las circunstancias? No es el pecado de los demás lo que te roba el gozo, es tu pecado propio. El pecado es lo único que nos puede robar el gozo de nuestro corazón. Amén. Si tú no estás en pecado, nada te puede robar el gozo del Señor que Él puso en ti. La esperanza es otro ingrediente que tenemos los creyentes para permanecer gozosos. Uno es no estar en pecado. Dos, la esperanza, mis hermanos. El gozo produce confianza. Pablo dice que debemos regocijarnos en la esperanza. En Romanos 12 dice: gozosos en la esperanza. Nosotros creemos que es un gozo triunfal frente a la tribulación. De esta manera podemos entender a Pablo cuando dijo: sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Dios espera que nos regocijemos aún en nuestras tribulaciones, mi amado hermano, pues tenemos la certeza de que Dios nunca nos dejará y que estamos en el hueco de su mano, cubiertos bajo las alas del Altísimo. Amén, yo lo creo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que el gozo del Señor te fortalezca en cualquier situación que estés pasando. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.